Siempre en nuestras vidas tenemos que saber la importancia, el cual Dios nos dio ciertas áreas para nosotros poder llegar tanto a una persona. Y aquí entramos en lo que también hemos dado a conocer en otras clases sobre los hemisferios, que dentro de los hemisferios es importante también saber de que el enemigo puede usar diferentes áreas de contaminación para poder contaminar nuestras vidas. Y aquí donde siempre vamos a estar dando a conocer la importancia que es cuidar el cerebro. Hemos hablado ya del cerebro bastante, creo que ya aquí hay muchos neurólogos de tantas clases del cerebro. Sabemos que el cerebro se compone de, en síntesis son dos cerebros que interactúan, porque un cerebro del lado izquierdo y un cerebro del lado derecho que interactúan los dos. Y eso es producto, que lo hemos hablado anteriormente, producto de la caída de Génesis 3. Adán en su hemisferio antes no era un cerebro que estaba dividido, era un solo cerebro. Y por el pecado lo dividió, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Esto es impresionante porque esto yo lo aprendí estudiando la neurología y lo basé también en la escritura y habiendo aprendido cómo funcionan los diferentes tipos de hemisferios, aunque no usamos, cada hemisferio tiene un 50 y un 50% que está dividido. Y al juntarlo sería un 100%, pero no alcanzamos ni a usar ni un 10 ni un 15%. Entonces imagínense llegar a usar un 50% solo de un lado. Sería impresionante, pero no lo podemos hacer porque ya estamos muy contaminados en lo que es tanto en muchas áreas. Se atrofia la glándula pineal por el flúor, por el aluminio, por las redes Wi-Fi, por todo lo que es el área que el computador, el teléfono. Eso atrofia mucho lo que es la glándula pineal, así que es muy difícil poder llegar a tener un 100% a menos que nos alejemos completamente de lo electrónico. Y creo que eso es muy difícil, porque hoy en día ocupamos todos estos medios para poder llegar a muchos lugares. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque así podemos nosotros entender la materia principal de lo que es los hemisferios, cuidarnos. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Hemos hablado que el hemisferio izquierdo radica un pasado, el hemisferio derecho radica en el presente, y el enemigo jamás va a entrar en el presente si no utiliza el pasado para poder llegar, para poder contaminar. Estos hemisferios actúan también entre sí, interactúan. El hemisferio izquierdo con el derecho con el izquierdo pueden interactuar, pero antes en Edén no interactuaban porque era un solo cerebro, el 100%. Como decía anteriormente, esto es algo que de una revelación, de estudiando todo esto, me di cuenta que es importante entonces que saber cómo funcionaba el cerebro de Adán, un ser viviente. Y ahí vino este conocimiento y lo he transmitido con bases también de lo que he estudiado del cerebro y con base de la escritura. Y estos son temas que quizás son muy profundos, porque nadie te va a hablar del cerebro de Adán, que tenía un 100%, y ahora estamos como un cerebro dividido. Y esa es una revelación que el Señor me entregó hace unos par de tiempo atrás, varios meses, y lo he estado enseñando. Y lo hemos hablado también del cerebro cuando está dividido por alguna área, y eso se produce producto de alguna contaminación. Entonces es necesario sanarnos. El cerebro, una de las partes más importantes de más de 100.000 millones de neuronas que interactúan dentro de todo el cerebro en algo tan pequeño como es 1,5, 15. ¿Y qué es 15? Misericordia. En gematría, el número 15 es misericordia. Entonces lo que está diciendo es que la misericordia de Dios vino al ser humano para poder restaurar lo que se había perdido, para volver al diseño original, redimir, reformar, renovar. Todo lo que es volver al diseño original. Por eso que la misericordia de Dios vino a través de nosotros. En el cielo hubieron batallas,
Dentro de esas batallas podemos tener batalla, lucha o guerra o combate. La versión BLA dice en Apocalipsis 12:7: y entonces se desató una batalla en el cielo. Batalla. Y Miguel y sus ángeles combatieron. Combate. Contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles. Lucha. Estas tres expresiones tienen que ver también con áreas diferentes. Cuando hablamos de guerra es un plano celestial y un plano de cielo. Hay una guerra, hay una confrontación en los cielos. Y en los cielos Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Esto a veces nosotros lo leemos así tan rápido, pero hubieron confrontaciones. Cuando hubieron las rebeliones también hubo una confrontación, porque los que se rebelaron, que hemos enseñado la iniquidad, luego Luzbel y luego los ángeles caídos, hubo también una confrontación en el cielo. Y ahí lucharon Miguel, el arcángel, guerrero, con el dragón, que es, aquí se menciona que es Satanás, y los ángeles, el dragón y los ángeles, y también ángeles caídos. Entonces ya en el cielo hubo una batalla, hubo una confrontación. Nosotros no lo visualizamos de esa manera porque leemos tan rápido que no tomamos asunto en esto, pero cuando hubieron las rebeliones, en esas rebeliones hubieron batallas, y en esas batallas hubieron confrontaciones, y en esas confrontaciones hubo guerra, lucha, combate. Entonces, lo que hoy estamos dando a conocer es que las batallas siempre van a estar en nosotros. Por eso es que es importante ayudarnos, y podemos fallar en nuestra humanidad, pero por dentro siempre va a estar la presencia de Dios que nos va a ayudar para seguir avanzando, seguir creciendo. Entonces, guerra tiene que ver con el plano cielo, el aire, los ambientes. Hay guerra, hay confrontación principalmente en el segundo cielo. Hay espíritus que a veces nuestra oración no puede pasar al segundo cielo porque hay una oposición. Mire qué interesante eso también en la oración, porque a veces nosotros oramos y hay oraciones que a veces se pueden demorar. ¿Por qué se demoran en contestar? Porque hay una confrontación en un plano espiritual, segundo cielo, hay una oposición, porque el que recibe las oraciones es un ángel. Pero ese ángel no es un guerrero, es un mensajero, un malak. Recuerda, Apocalipsis dice que cuando nosotros oramos, viene un ángel y toma esa oración y la lleva hacia el cielo como un incienso agradable, y la deposita en las copas de los 24 ancianos en la oración. Luego el ángel viene, toma de ese incensario y las lleva hacia la tierra al que está orando y lo fortalece. Ese es un ángel, pero no es un ángel guerrero. Por eso que ese ángel, como es un mensajero, envía señales, envía mensajes, lleva las oraciones, se puede encontrar con oposiciones en el segundo cielo, lo que menciona Daniel, príncipe de Grecia, príncipe de Persia. Y van a haber confrontaciones. Entonces, usted no se desespere porque a veces nos desesperamos porque no recibimos respuesta. Decimos, Señor, yo estoy orando, no veo resultados, y dejamos de orar. Insista. ¿Qué dice la Escritura? Orar sin cesar. Hay que clamar. Aunque no veamos, no deje de pedir hasta que vea el resultado. Cuando usted vea el resultado, deje de orar porque ya se transformó en la obra. Pero antes, fe. Fe, que lo que es la seguridad, la convicción, no lo veo, pero yo creo que va a venir. Cuando ya es realizada la oración, se llama obra. Entonces ya no aplica la fe porque ya se produjo la obra. Las dos cosas siempre van de la mano. Esto es importante. Entonces hay guerras en el plano cielo. Plano cielo, principalmente en el segundo cielo, que ayer estuvimos hablando una pincelada de eso. Confrontación en un segundo cielo. Hubieron creaciones que cuando se rebelaron en el segundo cielo hubieron una batalla, una confrontación. Si no es que el enemigo pecó, falló y cayó a la tierra, como dice Lucas 10:18. O la iniquidad que se rebeló y ya fue lanzada no sé dónde, pero por ahí debe estar. No, hubo una batalla, hubo una confrontación. Y ahí hubo una lucha entre Miguel y sus ángeles
que pelearon contra el dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás, Señor reprenda, y también sobre los que se rebelaron. En el cielo hay batalla. Por eso que el enemigo conoce de batalla, sabe más que batalla de nosotros, porque ya del cielo viene haciendo guerra, viene haciendo batalla. Ese es el plano segundo cielo. Entonces el enemigo, ¿dónde está? En el segundo cielo. Muchas veces nosotros decimos Satanás que está en el infierno. No es tan así. Recuerde que el enemigo no puede estar en todas partes porque no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. No está en todas partes. ¿Quién está entonces gobernando el infierno? Sí lo gobierna Satanás, que es el general, pero él, como no está en todos lados, deja a alguien que le ayude. Ahí entramos lo que dice Apocalipsis. Quien gobierna en el infierno es el Abadón o el Apolión, que es el rey del abismo. Miren qué interesante, es considerado como un rey en el infierno, comandado por supuesto por Satanás, el adversario. Lucha tiene que ver con el plano tierra. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Lucha tiene que ver también, la palabra lucha, del griego la palabra palé. Y de la palabra palé viene de la raíz palestras. Las palestras eran, recuerde que Pablo estaba en Roma encarcelado, y ahí donde le vino la revelación de Efesios 6:12 de la armadura. Y Pablo vio los soldados cómo ellos luchaban, como mientras él estaba encarcelado y empieza a escribir las revelaciones que Dios le dio. Él empieza a ver a los soldados romanos, porque esas se llamaban las palestras, los grupos de guerreros, los grupos que se adestraban para batalla. Y recuerde que los soldados romanos eran muy sádicos, pero se preparaban también. Y ahí los veía como ellos luchaban, se colocaban barro en el cuerpo para ver la resistencia, cómo poder agarrar las partes aún con barro. Luchaban cuerpo a cuerpo y luchaban también en el agua, porque en el agua cuando el movimiento es más lento, pero afuera es más rápido, y eso da a los músculos mucha energía y mucha fuerza. Todo eso lo vio Pablo en las palestras. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha, que lucha es palé. De ahí viene la palestra, donde los romanos se adiestraban para la batalla. Entonces hay cosas que nosotros vamos a ser adiestrados en las palestras, y en las palestras son los grupos de guerreros que ahí no se dan a conocer. Las palestras son las cosas que las luchas o confrontaciones que nosotros tenemos, pero eso no las publicamos, esas no las decimos, son las luchas personales. Esas son las palestras, las que tú estás viviendo, las luchas personales contigo mismo, con alguien, se llaman las palestras. Ahí estás teniendo confrontaciones. Esas no se dan a conocer por Facebook, por YouTube, por alguna red social, no, porque son batallas personales. Ese es lucha, y todos tenemos un palé, una palestra, donde estamos luchando en un área personal con algo. Combate tiene que ver cuerpo a cuerpo. Ahí entramos ya en la liberación. Cuando se libera una persona, cuando se expulsa un espíritu, cuerpo a cuerpo, que es una liberación. La intervención. ¿Qué es la intervención? Es cuando Dios y sus huestes entran para cambiar toda situación. Son dos reinos en una batalla espiritual y real. Entonces Dios tiene que intervenir en un asunto, enviando sus huestes espirituales para ayudarnos en alguna confrontación, en alguna batalla. Dios, entonces, en su misericordia, quiere que actuemos, o quiere que se mueva nuestra vida en algo que nosotros tenemos que poder intervenir en algo. Nosotros tenemos que saber que la intervención, Dios va a intervenir en el asunto. Se llama intervención. Intervención, que Dios interviene en la batalla que tú estás haciendo, porque no podemos solos. Luego, la palabra interdicción. ¿Qué es interdicción? Que es una palabra también, una táctica militar. En el combate, interdicción es que se interrumpe la ruta del enemigo. Eso se llama interdicción. Ejemplo, nosotros oramos, esas son operaciones de operaciones ofensivas y defensivas en una área militar. Y cuando nosotros oramos para que caiga toda obra del enemigo. Eso se llama interdicción. Nos anteponemos o adelantamos para que lo que quiere hacer el enemigo no tenga efecto. Interdicción.
Si el enemigo quiere hacer una trampa en la familia, en los hijos, en tu vida, nosotros hacemos una interdicción. Nosotros, así se llama la palabra, en guerra y en guerra espiritual. Y oramos para que Dios intervenga en el asunto. Ahí Dios hace una interdicción. Él se coloca delante de lo que el enemigo está haciendo y destruye eso, y nosotros podemos pasar. La idea de la interdicción es que interrumpe o retrasa la ruta del enemigo. Esto en guerra también se hace, que cuando hay confrontaciones y el pueblo enemigo va a llegar a la ciudad, ellos envían, porque hay ataques aéreos, terrestres, hay ataques en el mar, son diferentes tipos de ataques, son todos diferentes. Entonces, cuando está en lo terrestre y vienen los carros, vienen los tanques y van a cruzar para llegar a la ciudad y hay un puente, vienen los equipos de aéreo y van a destruir ese puente. Al destruir ese puente no van a poder llegar, porque es la única medio de acceso. Ese se llama interdicción. Interrumpimos la obra del enemigo para que no cruce y retrasamos la ruta del enemigo. Mire qué importante todo esto, cosas que es importante también ir aprendiendo. Y la interdicción también es presionar al enemigo para que entregue sus armas. Ahí hay una presión. A medida de interdicción son represalias de embargos o decomiso de armas dentro de un conflicto. Se llama interdicción. Porque puede venir un ataque, que el enemigo te quiera atacar, pero tú haces una interdicción. Tú te adelantas antes que el enemigo quiera hacer algo, tú vas por Cristo y Cristo interviene, y ahí es una represalia que podemos nosotros hacer por Cristo, no nosotros, por Cristo, que Él vaya, que Él pelee, que Él envíe sus ángeles guerreros, no nosotros, porque si no nos vamos a meter en problemas. Entonces siempre es bueno decir: Señor, anda tú delante de mí. Esta es una batalla que yo no sé cómo tengo que hacerlo, qué táctica tengo que usar, qué tengo que decir, no lo sé. Por eso te pido que tú vayas delante de mí, envía tú tus ángeles. Eso es lo que tenemos que hacer en una interdicción. Y tenemos la otra palabra, la otra palabra, que es intercesión. Que la intercesión es orar por los otros. Es llevar a Dios una petición o una situación para deshacer todo proyecto del enemigo, el cual no tenga la oportunidad de hacer ningún daño a la persona. Ahí oramos, ahí intercedemos por los demás. Eso se llama intercesión. La intercesión, tú no oras por ti. Eso es importante también aclarar, porque usted puede decir: hoy estamos en intercesión, y la persona está orando por ellos. Eso no es intercesión. La intercesión es orar por los otros, orar por un país, orar por las naciones, orar por los presidentes, orar por los líderes, orar por los pastores, orar por la persona, orar por los enfermos. Todo lo que no seas tú se llama intercesión. ¿Sí? Qué interesante todo eso. Ahora, esto nos ayuda mucho en las batallas que nosotros podamos tener, porque en las batallas que nosotros podamos tener, el enemigo va a buscar una fuente de entrada, principalmente en nuestros hemisferios, en nuestra puerta de entrada, y ahí entra la mente, que tenemos una mente dianoia, que es la primer mente consciente. Ahí donde podemos nosotros visualizar la información natural y común de todos los días, del diario vivir. Se llama mente dianoia, mente consciente. Luego tenemos una mente subconsciente, la mente nous, que es la dimensión de la parte de frecuencias bajas del subconsciente, en un estado intermedio neutral, donde transitan los pensamientos, las ideas, se transmiten las cosas que percibimos, percepciones. Ahí ya como que no estamos conscientes, estamos ya en el subconsciente, cosas que quizá el consciente no puede detectar, el subconsciente la está realizando. Percepciones, una frecuencia baja que actúa dentro del cerebro, ahí actúa subconsciente. Pero también tenemos la mente Cheder, que es el inconsciente. La mente consciente del griego es dianoia. La mente subconsciente del griego es nous, y la mente inconsciente del griego es Cheder. Cheder, la mente inconsciente, tiene que ver con la parte más profunda de la mente, que es
que está en la parte quizá inaccesible al consciente, porque el consciente no puede llegar directamente consciente a la memoria. Ahí actúan las memorias, se llama la información. La mente ceder es toda la información oculta, se llaman las cámaras de los recuerdos. ¿Y qué es la cámara de los recuerdos? El hipocampo o las memorias. Hay situaciones el cual nosotros vamos a lidiar con un espíritu, pero que está en la memoria. Ahí tenemos que trabajar. Ahí tenemos que lidiar, ahí tenemos que confrontar y ahí tenemos que luchar contra ciertos tipos de espíritu. Esa mente de anoia entonces tiene que ver con el consciente, con el presente o el intelecto. La mente no, con el subconsciente, con un pasado de memoria que el enemigo actúa, o cualquier área con una memoria que va actuando en un pasado. Y ceder el inconsciente del pasado, la imaginación y el futuro, porque nos roba lo que nosotros podemos hacer a futuro. Nos roba nuestra imaginación y nos coloca el pasado. Siempre van a colocar el enemigo este tipo de situaciones para que las personas no puedan crecer, no puedan avanzar. Y aquí tenemos el hemisferio izquierdo, donde radica toda una confrontación. Si vemos ahí en la imagen, vemos un cerebro, que hay guerra, que están peleando. Así es. Todo esto en el hemisferio izquierdo se encuentran dos estructuras que están relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. Se llama también el área de Broca y el área de Wernicke, que son especializaciones del lenguaje exclusivamente que tenemos el ser humano. El lado izquierdo tiene que ver con confusiones de capacidad, de análisis, una capacidad de razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas, numéricos, matemáticas, aprender información teórica o hacer también nuestras propias deducciones. Deducimos que puede ser así. No es malo el hemisferio izquierdo, porque ayuda también en algún área, porque interactúan, pero sí también el hemisferio izquierdo está radicado el pasado. Y por último, el hemisferio derecho, que tiene que ver con la área de la expresión no verbal. Se ubica en la percepción, la orientación, la capacidad, la conducta emocional. Controla los aspectos verbales de comunicación, intuición, reconocimiento. Por eso es que uno puede reconocer una cara, una voz, una melodía, porque actúa ahí el hemisferio derecho. Y nosotros vemos una persona y decimos, la hermana tanto, el pastor tanto, porque ya quedó en la mente del lado derecho. Y podemos reconocer. Si usted escucha una alabanza, una melodía, dice, esta alabanza la toca tal persona. Esta melodía la escuché en tal lugar. Usted lo reconoce porque está actuando el hemisferio derecho. El cerebro derecho siempre piensa y recuerda imágenes, que también son imágenes que pueden llevar a lo positivo. Pero si esa imagen la controla el hemisferio izquierdo, se va a transformar en algo negativo y no muy agradable. Hoy, al poder ver todas estas áreas, podemos darnos cuenta de lo que hoy hemos dado a conocer. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, los ataques, cómo actúan, cómo son las confrontaciones, y qué importante es pedirle al Señor también en toda esta área en que nos ayude para poder nosotros saber cómo tenemos que trabajar estos hemisferios, izquierdo y derecho. Siempre va a haber la lucha, siempre va a haber la confrontación, que es lo importante, en que todos los días tú vas a tener la lucha. Todos los días, e incluso en minutos puedes tú tener una confrontación. En minutos. Porque es por eso que el enemigo lo que más trabaja son los hemisferios, tanto en las batallas del cerebro, que lo hemos mencionado muchas veces acá. Podemos tener confrontaciones. Hoy día, por ejemplo, tú puedes estar en una vigilia y orar y reprender y buscar de Dios y adorar toda la noche. Pero después que terminó esa vigilia, a 5 minutos el enemigo te puede atacar y perder toda la bendición de la noche. Mire cómo es el enemigo astuto. Ahora, no, claro que no va a hacer que él vaya a perder toda la bendición en sí, pero te hizo decaer en un área emocional. Y mire qué interesante, porque de haberte gozado, haber cantado en esa vigilia, aunque ya por lo general en este tiempo casi no se hacen vigilia. Yo me recuerdo antes se hacían vigilia. Ahora se ve poco porque ya todos están en su hogar, en su casa, es muy difícil. Pero antiguamente yo me acuerdo que se hacían vigilia ya
en el sur de Chile y vigilias que duraban hasta el amanecer, otras 3, 4, ahí cantando, escuchando palabras, eran muy hermosas. Hoy ya se ha perdido eso. Pero una vigilia, imagínense estar toda la noche cantando, adorando, y de repente con cabezazos, ahí estamos cabezoneando, pero estamos en la vigilia. Igual la está recibiendo, porque el cuerpo quizás está cansado, y estás a cabezazo como las 10 vírgenes prudentes y otras insensatas que todas cabezonearon, todas se quedaron dormidas. Pero aún así en esa vigilia aprendimos, ya viene conocimiento, revelación, por eso es importante todo eso. Yo me recuerdo de niño, estaba ahí debajo de las bancas, yo dormía debajo de las bancas, me llevaban, no sabía por qué iba a la iglesia, no tenía el conocimiento, pero sé que de ahí comenzaron mis primeros aprendizajes en lo espiritual. Mis primeros aprendizajes espiritual comienzan debajo de una banca, durmiendo en la banca. Ahí todo lo que se daba yo lo iba teniendo, lo iba atesorando. Mi primera experiencia fue de 11 a 12 años, donde allí vive en el Espíritu Santo, me habla algo de lo que estaba sucediendo cuando fuimos al campo que se le llama un lugar donde hay vacas, animalitos y todo eso, y fuimos a esa finca, y fuimos al campo a un culto familiar. Yo recuerdo tendría unos 11, 12 años, y mientras estaban en ese culto hubieron manifestaciones de lengua. Por eso hay que tener cuidado con las lenguas. No toda lengua es de Dios. Y hubieron mucha manifestación de lengua. Y se levanta una profeta y esa profeta empieza a hablar al pueblo. Y mientras estaba ahí, yo a la edad de 11, 12 años, ni me recuerdo qué estaba haciendo, no estaba preocupado de eso. Pero escuché una voz. Y ese espíritu, esa voz que me habló, fue la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo. Y yo no sabía que era el Espíritu Santo, porque era algo nuevo. Y me habla esa voz y me dice, esa voz no es mi voz. Cuando escucho eso, no sabía qué hacer. ¿A quién le digo? ¿A quién le cuento? Tenía un padre que en ese tiempo era mi pastor, lo que he mencionado en otros testimonios. ¿A quién le voy a contar? No había mucho conocimiento de la profecía. A lo lejos alguien profetizaba, y cuando profetizaba a los 3, 4 meses están contentos todo el año. No había un conocimiento en lo que es el área profética. Entonces era como un profeta frustrado desde los 11, 12 años, porque ¿qué hago? Que escucho esa voz y me quedé con eso, pero igual aprendí de eso. Y cuando esa voz me dice que eso no es mi voz, pasó una semana y en ese lugar de aquel local que se llamaba, se dividió. ¿Por qué se dividió? Porque esa profeta dijo una falsa profecía, pero yo no sabía en ese momento todo lo que estaba sucediendo. Pero el Espíritu ya me había revelado que esa persona no era la voz de Dios la que estaba hablando una profecía. Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, sin el discernimiento. Fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Y de ahí continué ya aprendiendo, equipándome en todas estas áreas de conocer los espíritus. Y luego ya de adulto ya nace el don que estaba ahí de la sanidad y la liberación. Hoy hemos hablado todo esto que nos ayuda mucho para poder conocer y también poder interactuar en nuestras emociones. Pero hay que tener cuidado, porque nuestras emociones son engañosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Recuerde que podemos nosotros tomar decisiones por el cerebro o por el corazón. El corazón y la mente pueden tomar decisión independiente. Por eso es que hay que tener cuidado con las decisiones. Recuerde que la decisión que tenemos en la mente es por las neuritas sensoriales. Neuritas sensoriales que son neuronas que puedes pensar, puedes tomar decisión, puedes tener memoria, puedes hacer algo, puedes decidir. Neuritas sensoriales. Pero también el corazón tiene neuritas sensoriales. Eso significa que el corazón puede pensar milisegundos antes que el cerebro lo tome en asunto. Mire qué importante. Ejemplo, tú recibes algo, lo tomas de tu corazón y tu corazón decidió y el cerebro ni siquiera alcanzó a entender lo que el corazón está decidiendo. Ni siquiera alcanzó a recepcionar lo que tú recibiste. Esto es impresionante. Es por las neuritas sensoriales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué decisión vamos a tener. Nuestros pensamientos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a dar. Por eso es que es importante que Dios esté en este asunto. Hoy hemos visto el tema
sobre los hemisferios izquierdo, hemisferio derecho.